Le dije, antes de casarnos, tengo una despedida soltera. Estábamos con todas mis amigas tomando copas de más y empecé a tocar y sí, toqué algo chiquito. A las mujeres les gusta un hombre de grandes proporciones. El stripper se me acerca al oído y me dice, chiquita, pero juguetona. Ahí estamos coqueta, viendo sí, tu página web. Sí, Ajá. señora. Y... Como usted puede ver, está embarazada, sí, y vamos a perder ese bebé. Es lo que tiene el bebé que no... Viene con un problema, se llama encefalia, sí, viene con un problema de que viene sin cerebro. A la hora del parto o una hora después el bebé va a fallecer. Porque realmente está haciendo cosas muy ilógicas. ¿Cómo ¿sí? qué? A ver, cuéntame. Pues está viajando. Cuando me enteré que mi niña se iba a morir, yo dije, esta niña tiene el derecho de conocer todo lo que no va a poder en su futuro, conocerlo ahora, porque ahora está viva. Pero yo lo que quiero saber es por qué no interrumpiste tu embarazo en ese momento. ¿Usted me está preguntando eso en serio? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta cubano José Ángel Buesa dijo: solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, poco enigmática la cita, vamos a ver cómo se relaciona al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo nunca pensé en realidad que mi esposa se fuera a acostar con un hombre que la tuviera más chiquita que una hormiga. Todos los hombres son unos machistas. Se piensa que como uno es grande, a todos nos gustan de grandes dimensiones. Pero a mí me gusta chiquita, pero juguetona. Buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo, eres el demandante de este Correcto. caso. Yanina es tu esposa. Es mi esposa. Ok. Explícame cuál es tu demanda Bueno. y qué exiges para resolver este caso. Doctora Pola, yo quiero explicarle que la razón por la cual vengo aquí es para, una, pedir el divorcio. Y segunda, yo desconozco a la hija que tenemos, no quiero ser responsable de la hija que tenemos juntos. En otras palabras, ¿quieres romper los lazos paternos? Correcto. Con una hija que nació dentro del matrimonio? Correcto. Ok. ¿Qué edad tiene la niña? 2 años. 2 años. Ok. ¿Y cuánto llevan casados ustedes? 3 años. 3 años. Ok. Ahora explícame. Bueno, doctora Pola, le voy a explicar desde el inicio por qué yo quiero desconocer a la hija que tenemos en el matrimonio. Hace 4 años, bueno, antes de los 4 años, yo era una persona que me gustaba mucho divertirme, parrandear, salir y pues siempre me han gustado las mujeres altas, grandes, como lo es Yanina. Hace 4 años yo conocí a Yanina y dije, bueno, quiero sentar cabeza. Yo creo que Yanina es la mujer con la que yo quiero hacer un matrimonio. ¿Te enamoraste? Me enamoré. Pero, pues, o sea, yo siento que a las mujeres les gusta un hombre de grandes proporciones. No a todas. Afortunadamente, No a todas. yo soy de grandes proporciones. Ah, fíjate. Y eso es lo que le gustaba a Yanina. Yo pensaba que por ser grande le gustaba un hombre con grandes proporciones, igualmente. Eso es el típico machista, discúlpeme, Bueno, pero- doctora Pola, el típico machista que se la lleva del que... Es lo que les gusta a las Pero déjame mujeres. decirte Le gusta una todas, cosa. no todas. Los estudios indican que sí es importante ¿Te das para cuenta? muchos seres humanos el tamaño del pene. O sea, Eso es desgraciadamente... Pero los estudios indican, o sea que es un mito que tiene cierta base en lo que los seres humanos... Bueno, ¿qué pasó? La cuestión es que yo hace 4 años la conocí, nos empezamos a gustar, salimos y le propuse matrimonio.
Dije, Yanina, tú eres una persona que siempre está muy como que a la antigua. Yo quiero que seas un poquito más extrovertida, que salgas. ¿Poquito me dijiste? Un no. poquito. No me dijiste un poquito, no me dijiste a mí un poquito. Bueno, a Un ver, poco más extrovertida. ¿qué pasó? Le dije, antes de casarnos, tengo una despedida soltera. Es lo que hace toda la gente. Tengo una despedida soltera y vuélvete loco un ratito. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a ir ahí por mi lado y voy a hacer una despedida soltero y pues antes de casarnos para estar Estuviste tranquilos. una semana estando con ese... Pero la cuestión está en que así yo... no. Ahora dije yo, todo. bueno, ella, antes de que empezáramos, no le parecía mucho que yo fuera grande. Entonces dijo, me gustan hombres pequeños. Y no puede ser, o sea, ¿cómo va a ser que a una mujer le gusta un hombre con pene pequeño? No es así la cuestión. Entonces dije, bueno, voy a hacer que compare. Voy a hacer que compare y busqué en internet. Dije, bueno, voy a buscar una persona que tenga el pene chiquito. Ok. Busqué en internet, dije persona, stripper con pene pequeño y de sorpresa se lo iba a mandar yo a la despedida soltera. Me junté con el stripper y le dije, aquí es la despedida soltera, necesito que llegues y que bailes con Yanina, que es la futura esposa, y solo. Se acabó la despedida soltera, nos casamos, dije yo, bueno, la primera noche, la noche de bodas, resultó embarazada, mi esposa Yanina. Y yo, bueno, donde pongo la bala, pongo el hijo. Dije yo, a la primera noche. Claro. Bueno, pasó un año, nació nuestra niña, y yo miro que no es igual. ¿A qué? A nosotros, a mí. ¿No se parece a ti? No se parece a mí. Cuando yo contacté al stripper, yo quería... ¿Lo volviste a contactar? No, cuando lo contacté antes, para al la stripper, despedida. yo busqué que fuera un hombre pequeño, pero no solo de miembro, sino que un enano. Ah, una persona pequeña. Una persona pequeña. Yo lo contacté y entonces, bueno, la cuestión es que después de año casado yo dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, no se parece a mí. No es alto como ella, no es alto como yo. ¿Qué está pasando ¿Pero qué te aquí? pensaste? El doctor dijo Pasó que un también año, podía ser a los de 2 años yo nosotros. dije... Vos también puedes tener momento. hijos pequeños. Espérate, Vos podés tener hijos Yanina, pequeños. aguántate, a ver. Déjame ver qué fue lo que pasó. A los aquí. 2 años, yo voy con un pediatra, con el pediatra que tenemos con la niña, y le digo, doctor, algo tiene la niña, tiene que revisarla, ¿qué está pasando? Bueno, hicieron los exámenes, me llamó el doctor después preocupadísimo y me dice, Eduardo, necesito hablar contigo ya, vente al consultorio. Llego yo y digo, ¿qué está pasando? Y me dice, Eduardo, te tengo una noticia. Tu hija sufre de enanismo. Ándale. ¿Cómo que de enanismo? Del único me acuerdo yo que tiene enanismo es el idiota que te mandé como stripper. Fue tu culpa. Que Vos tú me para mismo bailar. empleaste. Vos me lo mandaste El a que mí. tú mismo empleaste y a quien Me le metí un hijo. y a quien tú le pediste a ella que se volviera loca. Sí, doctora Polo, pero que se que no se desplazara vaya todo, en el que placer. se coma el pastel tampoco. Señora Polo, es su culpa. Entonces, por esa razón, ¿quieres el divorcio? Y no me hace responsable de la niña. No es mi hija. Bueno, y en tu familia no hay nadie que sufra de enanismo. Todos, de hecho, yo soy el más pequeño. Todos son altos. En su familia también todos son altos. Ok. Pero el doctor dijo que sí podías tener. Perfecto. Podía ser la probabilidad. Ese niño Ok. no, esa niña no es mía. Yanina, ¿cómo respondes? Mire, doctora Polo, si él quiere el divorcio, yo lo firmo ahora. Pero se tiene que hacer cargo de la niña. ¿Qué va a estar manteniendo a la niña? Estamos casados, doctora Polo. No es mi niña. Él me echó de la casa, y me dejó sola ahora, sola con la niña y no se hace cargo. No se hace cargo. ¿De qué me voy a Y hacer fue cargo? tu culpa. No fue es mi tu niña. culpa, vos no te puedes ¿Qué mi ganar culpa? así. Fue tu Me culpa. pusiste los Ok, cuernos. Yanina, Vos me dijiste Me que pusiste Yanina, los cuernos cuando yo te ¿qué pasé. pasó el día de la fiesta de la despedida de soltera? Mire, yo le voy a Porque contar del usualmente, principio. o sea, las despedidas son muy divertidas, pero uno no termina acostándose con el stripper que va a amenizar el evento. ¿Está bien? Le voy a contar desde el principio. Fuimos a la fiesta, estábamos con todas mis amigas tomando copas de más, una amiga me vendó los ojos, me sentaron. Aguanta ahí. Hacemos un corto receso y a la vuelta vemos qué pasa cuando las amigas la sentaron. No se vaya, regresamos enseguida. Ahí estamos coqueta, viendo sí, tu señora. página web. Sí, Ajá. señora. Y Ah, qué bien, qué bien. ¿Tuviste relaciones sexuales con el hombre? No me acuerdo. ¿Cómo fue posible lo que me hiciste? Meterte con esta mujer, con esta Más respeto. jirafa. Caso cerrado. Si tú estás
cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.